Así que lo voy a grabar al disco. Súper. Vale, ahí estamos. Ah, vale, estamos los dos grabando. Súper. Sí. Ahí la Ana también está. Súper. Súper, hiper asegurada la grabación. Sí. Con tanta gente, ¿qué puede salir mal? Eso. Quizás podríamos ir comenzando, ya somos 11. No sé cómo lo ven. En honor al tiempo. Sí, buena idea. Podríamos comenzar. Ok, bueno, ahí vamos dejando entrar, ¿no? Que se vayan sumando. Ok. Bueno, primero que todo, darles la bienvenida a todas, todos, todes, por unirse a los seminarios de práctica investigativa OLES. Como ya sabrán, me imagino, OLES es el Observatorio de Violencia y Legitimidad Social, es un observatorio que tiene como principal propósito contribuir en el estudio de la legitimidad policial, la violencia y los derechos humanos, y seguir las actitudes y percepciones sobre estas dimensiones en el tiempo. Y OLES está liderado por Mónica Gerber, Macarena Orchard y Ana Figueiredo. Y estamos organizando este ciclo de sesiones con el propósito de reflexionar, sobre todo con un foco sobre los procesos de investigación, explorando las decisiones de investigar en estas temáticas de violencia, legitimidad, derechos humanos, que obviamente son temas y dimensiones centrales de interés para el observatorio. Si pueden ver en el correo donde se socializó también el link de la sesión de hoy, ahí está también el resto del calendario, están todas las fechas con las temáticas en caso que quieran chequear también los temas que se vienen más adelante. El día de hoy, que es nuestra primera, como decía Macarena, nuestra primera sesión, esta es la inauguración del seminario y está a cargo de Luciano Sáez, Sáez Fuentealba, que es nuestro asistente de investigación. Luciano es historiador, es magíster en ciencias sociales y es magíster en psicología, mención psicología social de la UDP, y es estudiante del doctorado en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires y actualmente trabaja en el Observatorio de Violencia y Legitimidad Social, en OLES, como asistente de investigación. Es docente también de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y de la Universidad de Santiago. Y las áreas principales de investigación de Luciano se centran en la violencia policial, en estudios de memoria, acción colectiva, representaciones de justicia y construcción de derechos humanos. Y el día de hoy, Luciano nos va a presentar una ponencia titulada Aproximaciones a la construcción de verdades públicas sobre las violaciones de derechos humanos en Chile entre 1990 y 2020. Así que, bueno, Luciano va a partir aproximadamente hasta 20 minutos con la presentación y luego va a haber una apertura a las preguntas y a la conversación. Así que, bueno, sin más, te dejamos, Luciano. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Me gustaría partir agradeciendo al observatorio la posibilidad de exponer estos temas iniciales que forman parte de mi tesis doctoral. Agradecer además la oportunidad que me han brindado Macarena, Ana, Mónica y Joaquín de ser el primero como en comenzar esta serie de debates. Voy a compartir pantalla, así que les pido que me avisen si se puede ver. Súper, se ve perfecto. Genial. Bueno, como dijo Joaquín, el título de la ponencia que voy a presentar hoy día es Aproximaciones a la construcción de verdades públicas sobre las violaciones a los derechos humanos en Chile entre 1990 y 2020. Esta ponencia forma parte de un proyecto que es mi tesis doctoral,
en la Universidad de Buenos Aires, está dirigida por Emilio Krenzel, que es un profesor que trabaja en el Instituto Gino Germani, donde está alojada también esta investigación. Y lo que les voy a presentar hoy día son algunas reflexiones iniciales para iniciar el debate respecto justamente a cómo podemos visibilizar, cómo podemos analizar y cómo podemos reflexionar en torno a un tema tan relevante como lo son las violaciones a los derechos humanos y en particular su rol con la construcción de verdades y narrativas oficiales. Y paradojalmente cómo también constantemente han sido disputadas por distintos actores sociales. Entonces, lo que les voy a presentar hoy día tiene que ver con una reflexión que va justamente en esa línea. Entonces, para comenzar, un encuadre que es importante para poder entender la legitimidad, la justificación de la violencia, así como los procesos de justicia, y cómo se comprenden y cómo los distintos actores sociales le dan sentido, es justamente comprender, en el marco de las vulneraciones de derechos humanos, el rol que tienen los derechos humanos como una categoría, como un marco de referencia, como una construcción social en el fondo, que nos permite comprender lo que les acabo de decir, en el fondo como el rol, la legitimidad de las autoridades y la percepción de lo que se considera justo o injusto. Esto es importante porque no podemos comprender los derechos humanos como una categoría estática en el tiempo, sino que más bien tenemos que entenderla o podemos comprenderla como una categoría contextual, es decir, que tiene un carácter temporal que está anclado a distintas narrativas o temporalidades en torno, por ejemplo, a cómo se ha construido la justicia transicional dentro del siglo XX y parte del siglo XXI. Por lo tanto, los sentidos, los campos de apropiación, las temporalidades, así como las tipologías de lo que se va a considerar, son justamente situadas. Entonces, en ese sentido, es muy importante rescatar como ese carácter de construcción social de los derechos humanos, esa dinámica constructiva, pero a la vez como contingente en el sentido de que también es un marco organizador de las experiencias. Es decir, la constricción o ampliación de lo que se va a comprender como derechos humanos o no, es un marco organizador de la experiencia, en el sentido que nos permite también entender qué es lo que se puede decir en ciertos espacios sociales, cuáles son las violencias de las cuales se puede hablar públicamente y cuáles son las violencias que no se pueden decir, lo que se comprende como en algunos casos como estas narrativas subterráneas, es decir, estas violencias que quedan solamente en espacios más íntimos, es decir, circulando entre, distintas, entre distintos circuitos mucho más íntimos, por ejemplo. Pero hablar de este encuadre de derechos humanos nos permite volver a poner en evidencia el carácter contingente que tienen, es decir, como un espacio de disputas, como un espacio de reapropiaciones de sentidos, donde finalmente se disputa lo que es justo, lo que es decible, y en el fondo pone en evidencia de qué violencias vamos a hablar. Esto nos lleva a un punto trascendental que tiene que ver que en el fondo, cuando hablamos de la construcción de derechos humanos, es indisociable considerar su relación con la justicia y de esa parte considerar una visión bien particular que tiene que ver con la construcción de verdades. Entonces, lo que les voy a comentar tiene que ver justamente con qué son las verdades en este caso y cómo vamos a comprender las verdades y por qué es tan importante hablar de verdades públicas. ¿Por qué, por ejemplo, se toma esta elección para hablar de la construcción de derechos humanos? ¿Por qué verdades públicas? Bueno, existen muchas definiciones desde donde nosotros podemos tomar, por ejemplo, el concepto de verdad. En particular, en su definición más bien cercana hacia los estudios de memoria y derechos humanos, vamos a tomar una en particular, que tiene que ver con entender los procesos de construcción de verdad como parte de la elaboración de narrativas que van a tener un carácter público, es decir, que van a ser discutidas públicamente o que van a ser definidas en espacios sociales amplios, en el marco de políticas de rememoración, en el marco de políticas de reparación, pero de alguna manera estas narrativas no son neutrales, así como los derechos humanos son categorías que no son neutrales, tampoco lo va a ser justamente las verdades que se evidencian al respecto. Por lo tanto, podemos decir que estas se vehiculizan, toman sentido a través de distintos dispositivos, que vamos a entender por dispositivo aquellos instrumentos, aquellos artefactos en el fondo a través de los cuales se van a visibilizar estas experiencias, estas delimitaciones y que en el fondo van a dar el contorno de lo que es verídico, de lo que es aprobado socialmente, de lo que se puede hablar y de lo que es necesario guardar silencio. Por lo tanto, esa pluralidad de voces y de narrativas va a adquirir, en el fondo, va a propiciar distintos marcos interpretativos desde donde comprender y dar cuenta de la pluralidad de experiencias. Es decir, qué actores son los que están convocados dentro de esas verdades y quiénes están excluidos. ¿Qué sujetos son los sujetos como dentro de los arquetipos de la violencia estatal, por ejemplo, cuáles son? Y cuáles son los que quedan excluidos de ahí. Y esto obviamente va a generar que tengan diversos estatus, tanto para los procesos de justicia, reparación, así como también distintos niveles de legitimidad respecto a la voz que ellos pueden
tener socialmente y públicamente respecto a su experiencia de vida. Y todo esto nosotros lo podemos observar a través de distintos resultados de procesos de investigación. En particular, el canon han sido los informes y comisiones de verdad que no han perdido su carácter contingente. Como ustedes sabrán, los informes y comisiones de verdad que se han creado, es decir, los de carácter estatal, si bien han estado situados en su totalidad en los procesos ocurridos durante la dictadura cívico-militar, nosotros actualmente estamos atendiendo a un debate en el cual se quieren volver a formular, bajo estas mismas metodologías, por ejemplo, nuevas narrativas canónicas a partir de la violencia desatada durante el estallido social. Entonces es interesante también cómo se va reelaborando la temporalidad en este caso y estas narrativas como verídicas, como una verdad que está documentada, que está archivada, que tiene metodologías a través de la cual se testifica y se da un estatus a un sujeto como víctima o no. Desde ese encuadre es que seleccionamos comprender las verdades. Bueno, entonces justamente a partir de esto surgen ciertas interrogantes que son parte de las problemáticas de investigar justamente verdades. Y tiene que ver con lo siguiente. En primer lugar, con los sujetos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles van a ser estos sujetos prioritarios? Y en particular, ¿cuáles van a ser esas temporalidades que vamos a dar cuenta? ¿Qué experiencias son las que se van a privilegiar? ¿Y cuáles van a quedar excluidas? De la misma forma, cuando hablamos de soportes, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de a través de qué metodologías, de qué dispositivos, de qué formatos son a través de los cuales se construyen estas narrativas, tanto públicas en ese sentido como oficiales, como también aquellas que están disputando estas narrativas canónicas u oficiales. En ese sentido también, otra de las problemáticas tiene que ver con las disputas, es decir, de qué manera la sociedad civil se articula y genera repertorios, por ejemplo, a través de los cuales se visibilizan y se ponen en evidencia nuevas verdades, nuevos sujetos, nuevas formas de comprender la justicia, por ejemplo. Entonces, si pudiéramos hacer como una caracterización, como un marco temporal para entender esto, podríamos decir que las verdades públicas sobre las violaciones a los derechos humanos en Chile se pueden entender desde tres grandes dimensiones. La primera, lo que comprendemos como políticas de memoria, que en el fondo son todos los procesos impulsados por el Estado para, en el fondo, saldar cuentas con un pasado reciente que es violento, que tiene un carácter inconcluso, pero que se le busca dar un carácter oficial. En ese sentido es que hablamos de narrativas canónicas. ¿Por qué? Porque en el fondo el Estado, a través de la conformación de leyes, de comisiones de verdad, al asumir de alguna manera ciertas violencias, lo que hace es darle un carácter oficial, neutralizado en algunos casos, pero también propiciando políticas de memoria, reparación, de cultura, etc. Esto genera un carácter bastante complicado, porque el darle un carácter oficial a la violencia, en el fondo, a las violaciones a los derechos humanos, lo que va a generar es en el fondo todo un proceso de campo de disputas entre aquello que el Estado quiere abarcar y que coloca como un punto de clausura respecto a la violencia vivida frente a otras temporalidades que vienen a disputarla. Solo para argumentar esto, todas las comisiones de verdad y todos los informes que se han generado de carácter estatal en Chile siempre han tendido a hacer un proceso de cierre y de clausura respecto a los procesos violentos. Es decir, desde la primera comisión, que fue la Comisión Rettig en el año 1991, cada vez en el fondo el Estado ha intentado poner un punto final al incorporar a nuevos actores y hacer un cierre de una categoría como la violencia solamente situada en un proceso complejo de 17 años en una dictadura. Sin embargo, acá lo que es importante de considerar es cuál es el rol de la sociedad civil, es decir, cuáles son las disputas, desde dónde, cómo se extienden estas narrativas y qué sujetos son los que las están disputando para extenderlas. Esto lo que nos hace pensar es ¿a qué nos referimos, por ejemplo, cuando hablamos de violencia? Es decir, ¿podemos hablar de nuevas o de viejas violencias? ¿Podemos de verdad hacer un corte temporal cuando hablamos de vulneración a los derechos humanos? Sobre todo dependiendo de cada sujeto. ¿Qué cortes son los que vamos a hacer? ¿Y qué experiencias vitales, por ejemplo, son las que van a tensionar esta división entre lo que es la dictadura, lo que son las violencias como propias de un contexto de una dictadura cívico-militar, o de la postdictadura, por ejemplo? ¿Qué hilo conductor es el que las mantiene? O por el contrario, que las separa, que las divide. Entonces, pensando justamente en eso, es que les voy a presentar brevemente un ejemplo, como un análisis de caso, donde se ve evidenciada esta disputa dentro de varias otras que existen, por ejemplo, es decir, hay un reciente campo bastante importante para considerar las narrativas y la construcción de derechos humanos en Chile, que ha investigado, por ejemplo, el rol de los perpetradores, pero además que se ha encargado de analizar a nuevos actores. Por ejemplo, estudios recientes han incorporado, por ejemplo, el rol que tienen los mapuches, por ejemplo, y cómo se temporaliza la violencia hacia mapuches dentro de
dentro de la postdictadura, por ejemplo, y cómo se visibiliza la justicia dentro de esos procesos. Dentro de esos actores, el rol que tuvieron los pobladores y las pobladoras es muy interesante al momento de definir cuál es el rol que tiene la violencia y sobre todo cómo el Estado y cómo se disputa una categoría que es colectiva, que no es individual. Y cómo, por ejemplo, se puede dar cuenta de experiencias colectivas de violencia. Un punto inicial para comprender esto es que en general, cuando en las distintas políticas de memoria y de reparación se hacen cargo de la violencia, en particular, siempre han tomado un carácter individual que es propio justamente de la justicia transicional y de la matriz como liberal que está presente en estos derechos fundamentales en el fondo. Entonces uno de los debates que ha surgido es cómo, por ejemplo, aparecen los pobladores y las pobladoras como sujetos de violencia. Generalmente, en las verdades oficiales aparecen asociados a una violencia individual. Esto viene de la mano con las tipologías también de las violaciones a los derechos humanos, que son, por ejemplo, las que aparecen en los informes, comisiones de verdad, que justamente son las que permiten, por ejemplo, procesos de judicialización o que permiten políticas de reparación, por ejemplo. En particular, hay figuras colectivas como la figura del allanamiento, que es una figura que tiene un carácter muy tensionado, porque es una figura sobre la cual no se genera reparación, sobre la cual las políticas, en este caso las comisiones de verdad, si bien expresaron que existieron muchas formas de violencia, no se incorporaron sino hasta el año 2001 como una violencia colectiva y masiva. Esto es interesante porque esto lo que nos hace pensar es por qué el Estado y por qué las políticas de memoria en el fondo se demoraron, estoy pensando en políticas oficiales, alrededor de 14 años desde el fin de la dictadura, en, por ejemplo, por incorporar un sujeto colectivo que fue, paradojalmente, el sujeto activo en las disputas justamente por la democratización en Chile, que es el sujeto poblador en este caso. Y tiene que ver justamente con este debate, que tiene que ver con cuál ha sido el rol que han tenido los pobladores en el proceso de democratización en Chile. Una vasta literatura ha podido dar cuenta de que ha habido una exclusión gradual dentro del proceso de democratización del sujeto y de la sujeta poblador o pobladora. Esto lo que nos hace pensar justamente dentro de esta exclusión gradual es cuál es el rol que ha tenido la sociedad civil para incluir estas narrativas oficiales, o para disputar, perdón, estas narrativas oficiales que se han ido creando. Entonces, dentro de esto, han existido una serie de repertorios que van desde informes alternativos creados por organizaciones no gubernamentales, archivos y centros de documentación alternativos, además de sus fechas de conmemoración, como por ejemplo el Día del Joven Combatiente, que ha activado constantemente una memoria respecto a la violencia en las poblaciones, así como por ejemplo producciones audiovisuales. No hay que olvidar que, por ejemplo, una de las películas más emblemáticas a nivel internacional sobre la dictadura en Chile, que es Machuca, tiene una imagen crucial que es un allanamiento a una población. Una de las primeras como figuras cinematográficas colectivas que existe respecto a la violencia en las poblaciones. Además de, por ejemplo, toda la producción audiovisual que desde Caluga aumenta en adelante, desde los 90, que ha mostrado de alguna manera como la vida en las poblaciones de Santiago. Bueno, entonces en ese sentido, dentro de las 4 tentativas de comisiones de verdad, desde el informe RETIC, su reactualización con el informe revaluador el año 1996, el informe Valech 1 y el informe Valech 2, los pobladores aparecen incorporados de una manera bastante compleja, es decir, es un sujeto colectivo, pero sobre el cual, por ejemplo, existe un silenciamiento constante. En ese sentido, la violencia colectiva aparece enunciada de una manera bastante compleja. Sin embargo, a partir de la disputa generada desde distintas organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, desde algunas ONGs que tuvieron un trabajo muy activo durante los 80, que durante los 90 continuaron trabajando, tanto para visibilizar la continuidad de prácticas represivas de carabineros, por ejemplo, en jóvenes pobladores en Santiago o en algunas regiones del país, va a ser importante cómo se va a ir tensionando esta categoría de la violencia de las poblaciones y su continuidad. Por ejemplo, CODEPU, la Corporación de Derechos del Pueblo, va a ser muy importante porque va a ser uno de los sobrevivientes, una de las organizaciones sobrevivientes que va a permitir hacer un giro hacia poder visibilizar la continuidad de las prácticas represivas del Estado. De la misma manera, FASIC, durante la década de los 90, va a hacer lo mismo al acoger ciertas denuncias, por ejemplo, de represión, tortura en comisarías de las distintas poblaciones de Santiago. Además de eso, en el contexto previo, posterior a la detención de Pinochet en Londres y previo a la elaboración del informe Valech, que es el informe que incluye la categoría de prisioneros políticos, anteriormente solamente estaban incluidas las categorías de detenidos desaparecidos, de ejecutado político. En ese contexto previo es que distintas organizaciones de la sociedad civil crean, por ejemplo, una organización llamada la Comisión Ética contra la Tortura dentro de
dentro de la cual, por ejemplo, a través de distintos informes enviados al gobierno, se van a generar, por ejemplo, distintas disputas respecto a cuáles son los sujetos que se tienen que visibilizar. En ese sentido, por ejemplo, aparecen los pobladores, aparece la tortura de las poblaciones y aparece la figura del prisionero y prisionera política como una figura central que el Estado tiene que acoger dentro de estas narrativas canónicas de la violencia colectiva y, por supuesto, la reparación y la justicia. Además de eso, organizaciones de derechos humanos, de familiares y víctimas van a ser justamente parte central de las distintas violencias en las poblaciones de Santiago durante la transición y durante los últimos años. Por ejemplo, la Corporación José Domingo Cañas ha elaborado informes alternativos para disputar estas verdades canónicas, por ejemplo, donde el Estado excluye a los pobladores. En el año 2005 crearon un informe con bastante documentación llamado Tortura a las poblaciones del Gran Santiago, donde, por ejemplo, se visibilizan una serie de prácticas represivas que no están incluidas en los informes y comisiones de verdad, y que es justamente una antesala y al mismo tiempo una disputa con lo que termina ofreciendo, por ejemplo, como una verdad oficial, el informe Valech. De la misma manera, informes de centros de derechos humanos, como de la Universidad Diego Portales, van a empezar a analizar, a evidenciar, a reflexionar, por ejemplo, por ejemplo, investigar casos como la intervención policial en la Legua, los marcos temporales que van a definir estas violencias y, por ejemplo, ese quiebre entre la dictadura, la postdictadura, o desde los actores que vivencian y que viven cotidianamente estos hechos, más bien una continuidad. Entonces, a partir de esto, es que surgen ciertas problemáticas para poder abordar el campo de estudios de las verdades públicas. En primer lugar, ¿cuál va a ser el recorte temporal que nosotros vamos a darle a las violencias? Cuando incorporamos las narrativas, cuando incorporamos las verdades públicas, esta disputa entre verdades alternativas, verdades oficiales, ¿cuáles son los procesos de apertura, de clausura o de continuidad de las violencias? Esto justamente cobra mucha relevancia en el contexto actual, porque en el marco del estallido social vemos cómo ciertas violencias se actualizan, pero a la vez marcan un continuo temporal de prácticas represivas del Estado, en particular de carabineros, de las Fuerzas Armadas, que en el fondo tienden a diluir en muchos actores sociales esta diferencia entre dictadura y democracia. Esto mismo nos hace poner ojo y nos hace levantar cierta advertencia en cuáles son las nuevas narrativas canónicas que, por ejemplo, se van a generar de la violencia sobre el estallido social y cómo a partir de eso se va a definir temporalmente nuevas categorías, nuevas temporalizaciones de la violencia estatal, por ejemplo. Esto mismo nos hace pensar también en el rol que están cumpliendo en este nuevo proceso que se abre en el país, por ejemplo, la Convención Constituyente, y cómo, por ejemplo, a través de distintas estrategias, proposiciones, la Asamblea Constituyente también va a permitir actualizar nuevas verdades. Hay que pensar, por ejemplo, en cómo hace un par de semanas la Convención Constituyente, más allá de si tiene el poder o no, instala, por ejemplo, esta idea de que los archivos de la Comisión Valech 1 no tienen que tener un secreto. Para quienes no lo sepan, los archivos de la Comisión Valech 1 tienen un secreto por 50 años, lo cual justamente para distintos actores significa impunidad más que un proceso de justicia. Dentro de eso, además, es interesante las tentativas de crear una nueva comisión de verdad que han propuesto algunos candidatos a la presidencia, y cómo eso va a actualizar justamente en el marco del proceso constituyente una nueva forma de entender la relación del Estado con la violencia política y los diferentes actores sociales que se ven involucrados en ella. Dentro de este marco es interesante poder estudiar el rol que tienen las verdades y cómo se movilizan estas temporalidades. Yo creo que ya estamos en el tiempo, Joaquín, así que yo lo dejaría hasta acá y agradezco su atención. Súper, muchas gracias, Luciano. Te agradezco un montón la presentación, súper interesante. Tengo un montón de comentarios y algunas preguntas también, pero obviamente, para no aprovecharme del rol moderador, prefiero abrir la palabra para quien quiera hacer algún comentario, pregunta, o poner alguna reflexión sobre la mesa para empezar la conversación. Catalina tiene la mano levantada. Catalina. Hola, sí, primero quiero felicitar a Luciano, súper buena la presentación, muy interesante.
Me surgen las dudas dentro de los aspectos de los pobladores, que cumplen un rol importante dentro del estallido social, y también me surge la duda si es posible, debido a las diferentes violaciones que ocurrieron en ese momento, hacer también como un informe VALET. ¿Se podría hacer eso? ¿O alguien sabe si están trabajando en ese aspecto? Porque me acuerdo de que en los momentos cuando pasó el estallido social, surgieron muchas situaciones muy crudas que eran lamentables y servirían también como respaldo de lo que dice la Constitución, que, o sea, sobre el proceso constituyente, sobre que dejaría como a leguas respecto a no guardar este secreto y revelar sobre las violencias que ocurrieron. No sé si es posible, si alguien sepa, y eso, y reiterar las felicitaciones a Luciano, muy buena presentación. Carolina. Hola, perdón que no ponga la pantalla, pero no estoy como en situación de visibilidad. Yo también quería felicitar a Luciano, súper interesante, y qué bueno que pueda estar trabajando con Emilio Krenzel, en verdad que es un lujo. Yo quería preguntarte si tú en esta teorización sobre lo que permite y lo que limita, digamos, pensar desde los derechos humanos las políticas de memoria, no está, o sea, creo que lo que está pasando ahí es que como se instala este paradigma para observar y para construir una verdad oficial, el paradigma de los derechos humanos, el Estado se ve forzado a seguir la categoría de crimen de lesa humanidad o de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, y ahí se genera como un límite que obliga a tomar esa periodización del 11 de septiembre y 10 de marzo. Porque antes y después de eso efectivamente es muy difícil demostrar que ocurren, porque probablemente no ocurrieron, violaciones masivas y sistemáticas, sino que ocurren violaciones de los derechos humanos, pero no tienen este carácter de masivo y sistemático, como si ocurrió en Argentina, por ejemplo, o como si ocurrió en Uruguay, donde se han ido corriendo temporalmente, de hecho, en Argentina los límites temporales. Entonces, si tú estás incluyendo en ese análisis, es en el fondo ese efecto que produce la adopción del lenguaje de los derechos humanos. Eso quería preguntarte. Gracias. Súper. ¿Te parece, Luciana? Comenzamos por responder estas dos primeras preguntas de Catalina y Carolina sobre, primero, los informes como en curso sobre derechos humanos, si hay algo por ahí, y Carolina sobre lo que permite o no permite los paradigmas de derechos humanos y la institución, obviamente, la conceptualización. Bien, quiero agradecerles a ambas las preguntas, pero creo que para poder seguir un hilo argumentativo me gustaría partir por Carolina, y creo que eso me permitiría responderle a Catalina Sosa. Carolina, muchas gracias. Creo que hay algo muy interesante en la instalación del paradigma de los derechos humanos y cuál es ese lenguaje que se utiliza. En ese sentido, es muy importante poder reflexionar en quiénes son esos profesionales en particular, cuáles son los profesionales que, por ejemplo, adoptan este lenguaje, en particular partiendo de la premisa de que durante la transición y durante el proceso de democratización tenemos, por ejemplo, un nivel de especialización en familiares y en personas ligadas muy íntimamente a los procesos de demanda por violación a los derechos humanos, sabiendo que ya durante la dictadura existió mucho trabajo de distintas organizaciones de base, así como de distintos profesionales. Sin duda, la adopción de un lenguaje y de un lenguaje canónico en torno a los derechos humanos en particular, y en particular en torno a la figura de los crímenes de lesa humanidad, es decir, incluso hasta del Estatuto de Roma en este sentido, son los que nos ayudan a entender y los que nos permiten justamente poner el hilo en la problemática de la temporalización. Es decir, hay que visibilizar en particular dentro de este efecto que se produce, cómo el paradigma de derechos humanos que se ha utilizado en Chile es el que permite
es el que permite construir ciertas narrativas que justamente dan cuenta de una experiencia. Y sin duda es particular eso porque también depende del rol que ha cumplido la sociedad civil en disputar esto. Y también hay que pensar cómo se ha construido el proceso como transicional de democratización y de justicia transicional en Chile, que ha tendido a encapsular los procesos históricos haciendo un cierre, intentando hacer un punto de clausura. Entonces es bien interesante lo que pasa con la sociedad civil, que actores de la sociedad civil son cooptados por el Estado durante la transición para trabajar como profesionales. Hay que pensar también en ese efecto que se genera, que sin duda va a afectar y va a ser controvertido en la forma en la que se van a entender como las temporalidades y las narrativas en torno a las vulneraciones a los derechos humanos y los efectos que eso tiene en la actualidad, es decir, los efectos que tienen las violencias actuales. Eso es muy interesante porque justamente ciertos paradigmas son los que permiten no entender o quizás como no abrir una puerta hacia mayores temporalidades. Solamente como un dato a la causa, me gustaría señalar que es cierto que en Chile cuando uno piensa pre-73, ahí no se suele como visibilizar temas de violencia, pero en particular en algún momento fue muy importante la Ley de Control de Armas de agosto de 1972, que fue la antesala al golpe de Estado y que fue una represión masiva en Valparaíso, a partir de las primeras figuras de allanamiento que vimos nosotros. Entonces también es interesante eso porque en algún minuto dentro de los debates a través de los cuales se construyeron ciertas narrativas y que se han construido, han estado presentes estos hitos, por ejemplo, la violencia durante la Unidad Popular en las comunidades mapuche, que también son como temas bastante invisibilizados, pero que solamente aparecen a través de la disputa que se hace a las narrativas oficiales del Estado. Es decir, cuando, por ejemplo, aparecen informes alternativos que visibilizan y realizan entrevistas, por ejemplo, o archivos orales a comunidades mapuches, se dan cuenta que el hilo temporal en realidad en ese hilo temporal la dictadura es un ciclo más de violencia, dentro de un ciclo de violencia que empezó con redadas campesinas durante los 30, durante los 60, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con los pobladores, es decir, es muy interesante eso y también en la continuidad hacia el futuro, es decir, como proyectiva en el sentido de que los 90, los 2000, el estallido social, para muchos de estos actores significa, en algunos casos, la continuidad de prácticas represivas a las que siempre han estado sujetos. Entonces, en ese sentido, es muy interesante justamente los límites que la categoría de lesa humanidad nos da, en el fondo, y que es esta crítica justamente a la matriz como mucho más crítica que se tiene como de las narrativas humanitarias, es decir, de cuál, como en qué momento estamos como en el sentido para comprender cierto los crímenes de lesa humanidad. No tengo una respuesta como respecto a otro paradigma, solamente tengo como preguntas y creo que lo más creativo de esto es en el fondo cómo la sociedad civil lo ha disputado. Creo que es una de las cosas más llamativas, como a mí lo que me llama mucho, mucho la atención, y con esto quiero empezar a responder la pregunta de Catalina, es que justamente los profesionales y víctimas de violencia durante los 90 y durante los 80 son quienes aparecen constantemente reactualizando estas disputas y quienes tienen como esta expertise que llevan tanto en el cuerpo como víctimas o como testigos, como una expertise en la forma de recopilación de información. Entonces, a partir de eso, para responder a Catalina, respecto a la Comisión Ballet, hay que tener en cuenta que las comisiones de verdad son súper controversiales, en el sentido de que tienden a cerrar procesos más que abrirlos, y generan esa disputa en torno a qué es la verdad, qué metodología se ocupa, qué víctimas son las primigenias, cuáles se priorizan para ser reparadas y cuáles quedan invisibilizadas. Solo recordar que la Comisión RETIC y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación incorporó dos figuras, que fueron la figura del ejecutado y la figura del detenido desaparecido, y el Estado se demoró 14 años en generar una nueva comisión para incluir a personas vivas que habían sido víctimas de violencia estatal. Es importante señalar que eso no es como un efecto que solamente genera el Estado, sino que la ampliación en la inclusión de nuevos actores, así como de distintas formas de comprender los derechos humanos, ha sido solamente a partir de la disputa de la sociedad civil. Es decir, cada nueva tentativa de una comisión de verdad, así como de denuncias y de incorporar nuevas como una extensión para comprender de una manera más, un poco más abierta o incluso holística los derechos humanos, ha sido solamente a partir de la disputa de la sociedad civil. Es decir, pensando desde los 80, es decir, en el movimiento de derechos humanos, así como en el fondo su resistencia y la forma de sobrevivir que tuvo durante los 90 y 2000. Y eso es muy interesante, porque en el fondo tienden a haber muchos estudios que tienden a invisibilizar las acciones que se hicieron durante los 90 y 2000, como si no hubiera habido ningún tipo de repertorio de acción colectiva, como si no hubiera habido protesta, como si en el fondo el nuevo gran ciclo hubiera empezado el 2006, el 2011 y como efecto el 2018. Pero en verdad esas narrativas que han tendido como a oscurecer el proceso transicional y de democratización
no nos han permitido ver que en el fondo hay un periodo muy grande de resistencia, de creación de nuevas narrativas que han estado constantemente pujando y resistiendo estos embates canónicos. Entonces, esta es una dinámica muy conflictiva y es interesante abrir la reflexión porque es justamente lo que nos lleva a pensar en un momento en el cual se reactualizan las violencias, cuál es el rol que van a cumplir estos instrumentos como de Estado en dar como la versión, entre comillas, oficial respecto a las violencias. Entonces, respecto al estallido social, es muy interesante que hay todo un debate en torno a la creación de comisiones de verdad. Por ejemplo, una nueva comisión de verdad como para juzgar los crímenes de lesa humanidad. Entonces es algo interesante porque las comisiones de verdad no juzgan, nunca han tenido un carácter judicial. Las comisiones de verdad solamente generan un documento a partir del cual se crea una narrativa oficial respecto a los sucesos que pasaron, y a partir de eso se pueden tomar ciertas decisiones como que, por ejemplo, un tribunal de justicia acoge un testimonio y que a partir de eso se pueda trabajar. Y se genera todo un debate, como por ejemplo el debate de los 50 años de secreto, y el debate de qué sujetos se van a incorporar. Entonces, simplemente es llamativo, por ejemplo, en este caso, qué se puede hacer, cómo se van a incorporar los pobladores. Es un debate abierto. Hay varios informes alternativos, de hecho, que han buscado como documentar, con Ana Figueredo, que está acá presente, nosotros en algún minuto en un trabajo que presentamos, y que está ahí dando vuelta, vimos como, de qué manera, por ejemplo, aparecen los migrantes en los informes del estallido social, y no aparecen. Es súper interesante. Sino que un grupo de migrantes, al ver que están invisibilizados los informes de Amnistía Internacional, toma el ejercicio y hace un informe alternativo tomando archivos de fiscalía. Entonces, es el mismo efecto que se generó durante los 80 y durante los 90 de reactualizar, y que son los mismos sujetos quienes están resistiendo estas narrativas canónicas donde quedan excluidos. Lo mismo, por ejemplo, en incluir a la población LGTBIQ+, que por ejemplo el Instituto Nacional de Derechos Humanos los incorpora a partir de una categoría, que es la categoría de violencia político-sexual, que es una categoría que se incorpora en el informe Valech, y que es una categoría que solamente se impulsó a partir del movimiento feminista de derechos humanos durante los 80, y que son la misma reactualización durante el 2000, a partir de incorporar la violencia político-sexual como una forma diferente a la tortura. Entonces es interesante eso porque nos abre el debate a qué es lo que va a aparecer. Cuando hablan de comisiones de verdad, una pregunta interesante es por qué se instala ese mecanismo como el único mecanismo para poder hablar de los hechos de violencia, y por qué no se habla de otro. De hecho, una gran pregunta dentro de los estudios de memoria de justicia es por qué se utiliza siempre la figura de la comisión de verdad y no otra. ¿Por qué se volvió como un canon para poder documentar las cosas? Esa es una pregunta que en verdad es una pregunta súper abierta, yo creo que no tiene respuesta, pero es interesante cómo se coloca ese instrumento como un anclaje para poder hacer justicia o no. Si aparecen los pobladores o no ahí, la verdad es que va a depender de la pujanza que tengan los mismos movimientos y de la relación compleja con el Estado. Entonces, hay que estar atento a cómo la Convención Constituyente va a incorporar ciertas narrativas, y hay que estar muy atento a, por ejemplo, cómo va a incorporar y cómo el próximo gobierno se va a hacer cargo de esto. Muchas gracias, Luciano. También estaba pensando cuando lo que estáis relatando de cómo se va a ver el próximo gobierno, los candidatos que van a estar, cómo lo toman. Me acuerdo que incluso en el debate reciente se le preguntó qué tipo de disculpas pensaban hacer a las personas que fueron violentadas dentro del estallido social. Y poco respondieron, incluso se hicieron como los lesos. Así que muchas gracias por la respuesta, Luciano. Muchas gracias también por las preguntas. Y creo que se hila muy bien con lo que partiste, Luciano, con el concepto de derechos humanos, que es un concepto que muchas veces son este tipo de conceptos que mucha gente cree que vienen como dados, ¿no? Como la democracia. No se piensa generalmente como un concepto que hay no solo que cuidar, que son conceptos frágiles, sino que también que hay que refinar, que tienen que ponerse en disputa, que son categorías que tienen que ponerse en disputa porque se tienden como a cristalizar, por así decirlo, institucionalizar y se cierran. Entonces, es súper interesante esta reflexión que haces sobre los procesos de disputa de la categoría para que se incluyan cierta tipología de sujeto, por ejemplo. Es súper, súper interesante y me hace pensar como en con lo que partías también. Ana. Sí, gracias por la palabra. Yo creo que el caso que Luciano trae y esta reflexión más histórica y ahora esta conexión con el estallido también es un buen ejercicio, y claro, uno siempre va a las cosas que uno trabaja, pero hay algo muy similar con la población mapuche en Chile.
¿ya? De hecho, todo lo que son las comisiones y los informes de verdad y reparación de las distintas comisiones, así nos dimos al trabajo, que no es mucho, pero básicamente ver cuántas veces se menciona la palabra mapuche en estos informes, y son 3 o 4 veces, ya en informes de cientos de páginas. Y acá también hay un tema, y de hecho yo trabajé con algunas personas en eso, que fue también buscar cómo está representada la población mapuche y la represión que sufrió durante la dictadura en estos mecanismos, y lo que descubrimos es que no está representada, o sea, los nombres, apellidos mapuche que aparecen, porque sí hay víctimas, sí hay documentación de víctimas con apellido mapuche, pero no se trabajan de una manera distinta, ¿no? Y se trabaja digamos, se encuadra la experiencia de estas personas como militantes, ¿cierto? Militantes de izquierda que pertenecen a partidos y que fueron perseguidos después debido a esta acción política. No obstante, hay también un informe alternativo de Codepo ya sobre las experiencias, que de hecho no solo el informe, tienen un archivo audiovisual ya con todos los testimonios de las personas que entrevistaron, 30 personas, familiares de personas detenidas desaparecidas, personas que fueron torturadas y que cuentan su experiencia, y que nosotros analizamos, infelizmente aún no lo escribimos, estamos ahí al debe, pero donde hay componentes en que esta violencia no es solo violencia por ser de un partido o no, termina siendo violencia racializada, y donde por ejemplo, en los métodos de tortura o los allanamientos o las acciones represivas, sí había aspectos que tenían directamente que ver con la identidad de las personas como mapuche, más allá de ser o no militantes de partidos ilegalizados y perseguidos, ¿cierto? Pero las comisiones ninguna logra hacerse cargo de esa categoría de personas, y de entender de qué maneras la violencia puede haber tenido sus particularidades y la represión debido a esta otra categoría que se cruza con el hecho de ser militantes. De hecho, varias de los testimonios en ese archivo, que está disponible tanto en Villa Grimaldi, que da el dato, como en el Museo de la Memoria, y lo podemos ver y escuchar, ellos mismos apuntan a eso, y apuntan también a que algunas de las personas que sufrieron tortura, etcétera, no pertenecían y no tenían actividad política, pero sí eran dirigentes comunales en comunidades, etcétera, y que también llevaron, digamos, por igual, porque cualquier tipo de organización, ¿no?, que venga de la población, de algún tipo de resistencia o no aceptación de la dictadura, se asociaba. Entonces, aunque no tenían, no pertenecía a partidos, también eran reprimidos y todo. Lo que igual nos trae al día de hoy pensar lo que son los abusos y la violencia durante el estallido y post-estallido, por ejemplo, en el contexto de la Araucanía, donde el conflicto está hace mucho más tiempo, donde también parece haber habido, no sé cómo ponerlo, pero viendo de las noticias y de todos los casos, hay un agudizar de la represión en la Araucanía durante el estallido, que en algunos lugares se mantiene hasta el día de hoy, ¿ya? Pero no con la misma idea de que estamos reprimiendo el estallido y las protestas del estallido, pero sí un conflicto más grande donde hay terroristas, etcétera, pero donde también yo creo que de alguna manera se sirven, ¿no?, de esta idea de la represión de la protesta como una manera de volver a pisotear, o pisotear de una manera más intensa, que no es volver porque nunca terminó, a la población mapuche. ¿Ya? De hecho, salió ahora un fallo que salió hoy, ayer, que declara ilegal poner las Fuerzas Armadas en 3 áreas de la región de la Araucanía para mantener el orden. ¿Ya? Y felizmente sale esto, pero es decir, ellos están constantemente
sufriendo esta represión y la militarización del territorio. Me gustó mucho el ejemplo de los pobladores, porque al final termina siendo también esta figura que nunca es trabajada en estos cánones de lo que es la reparación. La población mapuche tampoco, y ahí hay una deuda, incluso con todo lo que fue el informe del nuevo trato, ahora me falta el nombre, lo tengo acá. Claro, el informe histórico y el acuerdo para el nuevo trato, donde se hace una recopilación de información de los atropellos, de los abusos históricos, y que tampoco lleva a nada. ¿Ya? Y ahí, no siendo solo de la dictadura, obviamente es algo de mucho más largo aliento, pero que también termina no teniendo peso de ningún tipo en términos de políticas de reparación, por ejemplo, o de acceso a beneficios de salud, como algunas víctimas sí reciben en Ballet, todo eso. Entonces eso, quería contribuir a la discusión como esto no es un caso cerrado y estos cánones de los mismos modelos de justicia transicional dejan de fuera muchas subjetividades, muchas experiencias y también los tipos de experiencias, porque no es lo mismo que mientras te torturen te traten mal por ser mapuche que solo por ser militante. ¿Ah? Y no estoy diciendo que que una no es peor que la otra, para nada, pero estoy diciendo sí que es una dimensión más de esta violencia. Y que también es importante al día de hoy, al reflexionar sobre los modelos de justicia transicional, ver qué es lo que quedó afuera y intentar que no vuelva a pasar cuando estamos ahora nuevamente tratando de vulneraciones de los derechos humanos, como Luciano decía, este tema que... el tema de la migración, ¿cierto? Donde no se habla de la población migrante, además la población migrante que participe, y esto yo lo sé porque soy migrante, corremos el riesgo si participamos en protestas, en cosas de carácter politizado, si participamos y somos arrestados, pueden llegar a deportarnos. En Chile hay una normativa que permite al Estado deportar a migrantes que participen en actividades políticas, digamos, no regularizadas. Entonces no es menor las consecuencias que puede tener para alguna persona cualquier tipo de intercambio con la fuerza de autoridad dentro de una protesta. Y creo que eso también termina invisibilizado, ¿cierto? Así que eso era mi aporte y muchas gracias por la presentación, Luciana. Excelente trabajo. Yo también, no sé si hay alguien antes, Vale, Macarena. perdón. No. No, dale, Solamente brevemente por tiempo quería también como agradecerte mucho, Luciano, me encantó de hecho escucharte hablar de tu investigación, yo no te había escuchado, me pareció como súper maduro además como todo lo que has planteado, como que has avanzado mucho considerando que estás como en el proceso de tus estudios doctorales, quiero felicitarte, realmente me gustó mucho escucharte y me gustó cómo este foco en el proceso de construcción de verdades, ¿no? Yo no había pensado desde ahí, yo en general no he trabajado temas de derechos humanos tampoco, entonces me gustó mucho como esa pregunta, la pregunta por cómo se construye como la verdad finalmente sobre un hecho histórico, que además me parece una pregunta muy desde tu identidad de historiador también, que me parece súper interesante como entronca. Y quería pedirte si quería escucharte un poquito más en torno al tema del proceso constituyente, porque tú en el fondo, como que si entiendo bien, estás hipotetizando que igual el proceso constituyente va como a afectar el proceso de construcción de verdad, ¿no? En torno a las temáticas de derechos humanos. Y me gustaría como preguntarte un poco como, ¿de qué manera tú esperas que el proceso constituyente afecte ese proceso? Porque yo entendería que el proceso constituyente lo que va a hacer es como de alguna manera a decirlo de alguna forma, como marcar las normas de nuestra vida en común, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y obviamente en el contexto de la conversación sobre la vida en común, tiene que haber una conversación en torno a derechos humanos, por supuesto, va a ser una categoría presente en esa conversación. Pero si entiendo bien como lo que tú estás planteando en esa conversación, que es como de regulación, de alguna manera algún rol va a tener la pregunta por la memoria histórica, va a tener que estar presente y de hecho van a haber distintas, me imagino, verdades históricas presentes en los propios miembros de la convención, ¿no? Van a haber narrativas en disputa en la propia convención. Entonces, no sé, como me gustaría escucharte un poco en torno a eso, como cómo esperas tú que este proceso como reinstale o reconstruya verdades en torno al tema de derechos humanos en Chile. Y si lo estáis pensando sobre todo como en términos como históricos,
como una revisión de la memoria, o lo estáis pensando como una nueva normativa hacia adelante. No sé si me explico, que son como, creo que son como dos niveles distintos en que se puede como reconstruir la verdad, por decirlo así. Gracias, Macarena. Súper buena pregunta a partir de dos hechos particulares que han sucedido en la convención. El primero, el evitar el negacionismo, que es como el primer impacto y que va derechamente dirigido a personajes que son como y que fueron claves en la dictadura. Y además justamente el tema de legislar sobre el fin del secreto a los 50 años, por ejemplo, en las comisiones de verdad del acervo documental. Igual hay algo que tener en consideración, y creo que la reflexión es más profunda, porque una reflexión que está detrás de esto es una carta fundamental, le corresponde legislar por temas que tienen que estar en ley y no, y no como en el marco de la convivencia. Lo que nos hace pensar eso es, y es una pregunta súper interesante, es ¿por qué la Convención Constituyente está, o por qué en el fondo aparece este debate instalado? Por la impunidad que marca el proceso chileno, porque dentro como de los otros espacios donde se han creado narrativas, es decir, cuando el Estado se ha hecho cargo de este problema, no ha abordado y ha dejado fuera otros sujetos, y se ve en la convención como una oportunidad de instalar esta temática. A mí me parece interesante seguir eso, porque en el fondo, si lo pensamos directamente, a la Convención Constituyente no le corresponde decidir sobre los 50 años o no, pero es interesante que ellos lo digan, y cuando uno se pregunta el por qué lo dicen, tiene que ver por la instalación de un debate que parecía cerrado, pero al mismo tiempo porque, porque no existe otro espacio en el momento en el que estamos en el que se pueda discutir eso. O al menos, no es que no existe el espacio, es que quizás la sensibilidad política en los lugares donde debiese estar no está disponible. Y eso es interesante porque además se entronca con la confrontación justamente con agrupaciones de derechos humanos, que por ejemplo están a favor de mantener ciertas metodologías. Entonces, cuando pensamos justamente en el impacto que tiene el proceso constituyente, la construcción de nuevas verdades, creo que hay como que hay una línea que no es tan evidente que conecta el pasado con el presente. Entonces, cuando por ejemplo hablamos de qué es lo que trae para atrás, trae toda la carga histórica que se ha querido ocultar, o que siempre como que han buscado los distintos gobiernos dar vuelta a la página, que es como el legado de la dictadura, el legado de la violencia, no solo policial y represiva, sino de la violencia estructural que en el fondo dejó la dictadura. Entonces, me parece muy, muy, muy interesante que en el fondo, más que proyectar, es al mismo tiempo volver a revisitar como los últimos 40 años de la historia chilena, y volver a plantear bajo una constitución como un nuevo pacto, y ese nuevo pacto involucra saber qué vamos a hacer con el pasado, qué vamos a hacer con las violencias y qué vamos a hacer con los perpetradores. Y eso es particular, porque el eje principal de los perpetradores, y son como los perpetradores que siempre son los que han sido menos abordados, es Carabineros, y es muy particular. Las comisiones de verdad hablan poco de Carabineros y hablan mucho de militares. Y la única institución que en Chile no ha pedido perdón por los hechos perpetrados es Carabineros. La única comisión que mandó, o sea, la única institución que mandó una carta y que ha mandado 4 cartas por los informes de verdad, las comisiones de verdad, ha sido Carabineros. Y que ha hecho informes alternativos como para decir, nosotros también tenemos víctimas. Las víctimas de la democracia, las víctimas de la dictadura. Entonces, es interesante cómo dentro de este debate constitucional justamente la verdad empieza a aparecer para disputar el rol que tienen ciertos actores en el monopolio de la fuerza. ¿Y cuál va a ser el nuevo pacto a partir de eso? Entonces creo que el debate, en el fondo, respecto a lo que vaya a suceder, va en qué vamos a hacer con aquellos mecanismos represivos que fueron instaurados también por la dictadura, y que la misma dictadura se encargó de darle todas las garantías constitucionales para que estén en un lugar y que, por ejemplo, permitan que tengan cierto marco de impunidad. Por ejemplo, un debate dentro de esto, y que me gustaría que apareciera a propósito de tu pregunta, como de qué cosas me gustaría que aparecieran, tiene que ver con la ley de archivos que tienen las Fuerzas Armadas. No sé si ustedes saben, pero las Fuerzas Armadas tienen una ley de archivos que les permite cada año quemar su acervo documental. Entonces sabemos poco de qué es lo que dejan y qué es lo que no. Solamente hay una rama de las Fuerzas Armadas que no puede quemar sus archivos, que es Gendarmería. Y gracias a eso se ha podido descubrir, por ejemplo, qué personas han pasado por prisión, pero que, por ejemplo, no están en los libros de las comisarías. No estoy pensando solo en dictadura, estoy pensando como en los 90, estoy pensando en los 2000, por ejemplo. Y eso es súper relevante también de ir pensando. Y es cierto, también Carolina dice que Carabineros aparece justamente en los informes Valech como principal institución a cargo de las detenciones. Entonces es interesante, porque justamente los encargados de los allanamientos en muchos casos fueron Carabineros, encargados de las represiones fueron Carabineros. Casos emblemáticos de tortura, de represión durante los 80 fueron Carabineros. Es decir, incluso los casos mediáticamente más impactantes
fueron perpetrados por carabineros, de hecho, si lo pensamos. Entonces, es interesante el rol que van a cumplir y cómo a partir de esto vamos a proyectar justamente cuál es el rol de una institución que tiene, que tiene una impronta represiva sumamente grande y cómo eso va a jugar en el nuevo pacto y cómo eso juega las verdades también. Y justamente a partir de cómo se va a enfrentar este proceso en marcos de justicia transicional, también es interesante cómo, antes de la Convención Constituyente, con el Acuerdo de la Paz, empiezan a aparecer como los fantasmas de las comisiones de verdad. Es decir, como esta idea de, por ejemplo, aplicar una metodología similar a la de la Comisión Valech para armar una nueva comisión, por ejemplo, sobre la violencia en el estallido social. Y ahí aparecen como las alertas, justamente. Si utilizamos las mismas metodologías, creamos las mismas narrativas, dejamos sujetos afuera. Por ejemplo, y con esto quiero cerrar mi intervención, la tipología y la forma de clasificar a las víctimas por el Estado que son reconocidas, se supone que cumple ciertos requerimientos. Por ejemplo, la Comisión Valech, que es la encargada de los sobrevivientes y las sobrevivientes, dentro de sus categorías incluye que la persona haya estado en un recinto que esté reconocido. Eso significa que tiene que haber triangulación. Y si una persona no recuerda dónde estuvo, si estuvo vendada, es muy difícil que pueda ser calificada. Y además la comisión establece que tiene que pasar un tiempo determinado. Es decir, más por ejemplo de 6 horas, no recuerdo el tiempo exacto, pero por ejemplo estar detenido en una comisaría, estar detenido en un centro clandestino. Pero ¿qué pasa con las personas que son violentadas en los furgones policiales? ¿Qué pasa por ejemplo con los mapuches que son violentados en el campo? ¿Qué pasa con los presos o incluso con las personas vulneradas en el estallido social que fueron detenidas en la calle? Que fueron violentadas, abusadas sexualmente en la calle, como hay varios casos de denuncias de la comunidad LGTBIQ+, que fueron violentados en la vía pública. Entonces, si uno sigue y traslada como sin hacer un análisis crítico estas metodologías, es probable que se reactualice el mismo campo de batalla con nuevos actores sociales y con temporalidades que están estirando la misma narrativa. Entonces, es súper interesante analizar desde ahí qué verdad se va a construir, si justamente muchas de las personas que están como pugnando por crear comisiones de verdad, son muchas que en el fondo ven como las comisiones de verdad como en el fondo un gran documento y como lo que el Estado puede hacer y lo que debe hacer, pero no críticamente en lo que aborda y lo que no aborda. Y eso es muy interesante en por qué se mantienen cláusulas de secreto. Por ejemplo, el que citan cláusulas de secreto para saber cómo el acervo documental de la comisión no es al mismo tiempo también, más allá de tener una impunidad biológica, marcar la impunidad de cómo fue la metodología a través de la cual se decidió qué víctimas iban y cuáles no. Es decir, ahí hay un montón de interrogantes que obviamente van a aparecer con la convención y que van a marcar el proceso por lo menos de, de aquí a muchos años más en torno a qué verdad se va a construir y cuál va a ser como esta nueva justicia transicional la que nos vamos a encontrar. Súper interesante, súper interesante, Luciano. Estaba Fernando Páez comentando, decía que es muy interesante el entramado histórico de represión y vulneración de los derechos humanos, perdón, por ejemplo, con el pueblo mapuche o poblaciones emblemáticas, como el caso de la Legua, donde la represión se inscribe en una historia más amplia que el periodo histórico dictadura por dictadura. O sea, hay una historia contingente particular, pensando que responde a procesos históricos de expulsión de los territorios. Entonces, esa dimensión también contingente que mencionabas tú antes. Em, para, para cerrar, no sé si alguien tiene una última pregunta o una última reflexión. Parece que no. Perfecto. Luciano, sumarme a las palabras de Macarena y de Ana también, y bueno, Catalina, Carolina, súper interesante. También quedé gratamente sorprendido porque no conocía bien tu trabajo, lo que estabas, el tema y las categorías que estabas utilizando en tu trabajo que estás haciendo en tu doctorado. Lo encontré genial, un trabajo impecable, súper interesante, que abre categorías. Yo he trabajado algunas nociones, digamos, de los derechos humanos, pero me parece que la densidad o la profundidad que le das también a la discusión de la conceptualización de derechos y el sujeto de derechos, eh, digamos, ligado al mismo concepto, considerando la contingencia, la disputa, como comentábamos antes también,
y también en la línea de lo que planteaba Ana, particularmente sobre los pueblos indígenas, particularmente el pueblo mapuche, y Macarena sobre el tema constitucional también es súper importante, y además a propósito de la contingencia, es una cuestión que yo concuerdo contigo, abre, nos deja con mucho más preguntas que con respuestas, digamos, un futuro súper abierto en términos del concepto y la operacionalización o el aterrizaje, digamos, institucional, ¿cierto? Las metodologías que se van a volver sobre el concepto de derechos humanos. Súper interesante, y también, bueno, Catalina te está felicitando también. Yo reitero las felicitaciones, Luciano, impecable. Así que eso, y les agradezco, extiendo los agradecimientos a todos y todas las participantes, quienes nos acompañaron hoy día. Estuvo súper interesante, gracias por sus preguntas, sus reflexiones, y sobre todo hoy, que es el día inaugural. Estuvo súper interesante la discusión, así que les agradezco un montón. Cuídense, que tengan buena tarde. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias, que estén muy bien. Cuídense.